La señora y su bebé. Ahí anda la señora y su bebé. No te vayas a levantar, decía mi bisabuela cuando me quedaba en su casa. Nunca nos dejaba ir por agua en la madrugada, y si íbamos al baño teníamos que dejar la puerta de la recámara abierta para que ella pudiera escuchar que caminábamos a salvo hasta él para cuidarnos. Siempre pensé que era solo una fantasía, ocasionada por la edad, pero pronto descubrí que no era así. Hoy tenemos para ti nuevamente relatos protagonizados o que nos han contado nuestros abuelos y abuelas. Si estás escuchando esto porque estás suscrito o suscrita a este espacio, gracias por ser parte de la comunidad Relatos de la Noche y por dejarnos entrar nuevamente en tus dispositivos para contarte historias de fantasmas, historias de terror. Si estás escuchando por curiosidad, vuélvete parte de la mejor comunidad de todo Internet. Suscríbete y no te pierdas los episodios nuevos. Hay 2 cada semana y te aseguramos que no te vas a arrepentir. Yo soy Uriel Reyes. Bienvenido, bienvenida a los siguientes relatos de la noche. Mi abuela es muy joven, así que la figura más parecida a la de una abuela normal que tuve siempre fue mi bisabuela. Ella ya pasaba de los 80 años cuando nosotros éramos unos niños. Vivía solita en una casa que le construyó mi abuela justo detrás de la suya. Era pequeña pero muy bonita, y era mejor que estuviera allí para que siempre estuvieran al pendiente. La casa era de madera, de apenas una salita, comedor y cocina en el mismo espacio, y luego un pequeño pasillo que daba hacia la recámara y a su baño. Yo tenía 9 años cuando ella murió, mis primas 12 y 8. Las 3 convivimos con mi bisabuela más esos últimos meses que en todos los años anteriores, y creo, aunque nunca nos lo confirmaron, que fue porque mi abuela ya sabía que a la bisabuelita no le quedaba mucho tiempo. Y nos hacían visitarla por eso una vez a la semana. Siempre una de mis primas o yo nos quedábamos ahí. Al principio lo sentí como una obligación, pero me bastó haberme quedado platicando con ella una tarde para aprender a disfrutarlo como nunca imaginé. Al final ya buscaba ansiosa que llegara el día en que podía irme a quedar con ella, y lo mismo pasaba con mis primas. Solo había algo extraño, algo que pasaba ya en la noche. La señora y su bebé. Ahí anda la señora y su bebé. No te levantes, mija, decía mi bisabuela cuando me quedaba en su casa. Nunca nos dejaba ir por agua en la madrugada, y si íbamos al baño teníamos que dejar la puerta de la recámara abierta para que ella pudiera escuchar que caminábamos a salvo hasta él, para poder cuidarnos. Siempre pensé que era solo una fantasía ocasionada por la edad, pero pronto descubrí que no era así. No me dejaron ir a verla por 2 semanas. Después supe que estaba muy mal y mi abuelita estaba durmiendo con ella para cuidarla. La fuimos a ver una tarde al hospital. Tuvimos que esperar horas para que una enfermera a escondidas nos dejara entrar a mis primas y a mí a despedirnos. Espero que mi bisabuela me haya escuchado. Tenía sus ojitos cerrados. Parecía que estaba profundamente dormida. Todo pasó muy rápido. Falleció. Horas después la velamos y al día siguiente muy temprano la fuimos a enterrar. Ni siquiera había caído en cuenta de que la bisabuela nunca iba a volver, que nunca más entraría corriendo hasta el fondo de la casa para saludarla. Aquel día en que la fuimos a ver al hospital discutí con mi prima mayor por algo que ni siquiera recuerdo, así que no me hablaba con ella el día del entierro. Después de que todo terminó, toda la familia se juntó en la casa de mi abuela. El patio era enorme, como en muchas de las casas de antes. Estábamos platicando todos, contando historias de la bisabuela, celebrando su vida cuando alguien contó de la última figura en la que estaba trabajando. Y es que su pasión desde siempre fue crear pequeñas figuras de barro. Me pidieron a mí que fuera a buscarla. Me dijeron que estaba en el buró en su recámara.
Atravesé corriendo todo el patio y la casa de mi abuelita para llegar hasta el fondo, a la casa de la bisabuela. Me di cuenta de que era la primera vez en que iba a entrar, y ella ya no estaría ahí. Y al pensar en eso sentí algo extraño, como un escalofrío, y me detuve. Me paré por completo a unos metros de la puerta. Y mientras buscaba las llaves de la casa entre el llavero que me habían dado para entrar, de pronto sentí mucho miedo. Abrí la puerta del mosquitero, luego la de madera despacio. Todo estaba como siempre lo tenía mi bisabuela, todas las luces apagadas. En cuanto abrí completamente la puerta, noté que había dos figuras en el comedor. Había una mujer sentada ahí, y una figura muy pequeña, como de un niño de unos 3 o 4 años, paradito frente a ella. Con sus caras volteaban hacia mí, como si hubieran estado haciendo algo y hubieran volteado cuando yo abrí la puerta. Estaba a oscuras, pero las siluetas estaban perfectamente definidas. Salí y crucé corriendo esa parte del patio hasta esconderme en la casa de mi abuela. No sabía qué decir. Sentía que si me regresaba me iban a obligar a entrar aunque fuera con alguien, y definitivamente no lo iba a hacer. Después de unos minutos pasaron mis dos primas. Seguramente les habían mandado a ver por qué me estaba tardando. Mi prima pequeña iba por delante. Me asomé por la ventana cuando las escuché para verlas entrar, pero mi primita se detuvo en la puerta. Noté cómo intentaba ver hacia adentro. Estaba viendo algo ahí. Y de pronto salió corriendo, y mi prima mayor se asomó y empezó a gritar. Poco después llegó su papá burlándose de ellas, diciéndoles que ya estaban grandes para creer en fantasmas. Se metió como si nada y un momento después salió con la figura de barro que estaba trabajando mi bisabuela. Yo aproveché para correr detrás de él. Mis primas no me dijeron nada, estábamos peleadas, pero sabíamos que habíamos visto lo mismo. ¿Y saben qué es lo más extraño de todo? La figura que estaba trabajando la bisabuela antes de morir era precisamente la de una mujer con su bebé. Hola comunidad, tengo tiempo escuchando sus historias y por fin me atrevo a contar la de mi abuelita. Además ya le pedí permiso. Es de los relatos que más escalofríos me causa de todo lo que me ha platicado mi familia, sobre todo porque le pasó a ella, porque viene de mi abuela. Ella es una persona recia, fuerte, de esas mujeres que parece que pueden con todo. Ella sola crió y mantuvo a 11 hijos y en este caso, con esta historia, no tendría ninguna necesidad de mentir. La ha contado decenas de veces y siempre exactamente igual, con los mismos detalles. Mi abuela como madre soltera tenía que trabajar todo el día para poder llevar comida a la mesa. Laboraba en el Hotel México, muy cerca del Zócalo de la Ciudad de México. Trabajaba en la limpieza y salía ya muy tarde, así que siempre corría para alcanzar el último metro de la estación Zócalo, de la línea 2 con destino a Tacuba, en donde tomaba otro transporte para poder llegar hasta su casa. Esta historia ocurre en una noche de esas, cuando sí lo alcanzó. El metro a esas horas ya siempre va casi vacío, si acaso se encontraba a 1 o 2 personas en el vagón, y en esta ocasión cuando corrió hacia el metro y logró entrar, notó que solo iba un muchacho, sentado a unos cuantos lugares enfrente de ella. Por si está escuchando gente que no conozca el metro, les comento que hay bancas laterales que dejan a los pasajeros mirando de frente a los del otro lado, y también filas de asientos de 2 en 2, donde puedes quedar de frente o de espaldas al otro pasajero. Mi abuelita se sentó y el joven le quedó de frente, a unas cuantas filas. En ningún momento cruzaron miradas ni le llamó la atención más de la cuenta. Simplemente era alguien que ya estaba ahí. No recuerdo en qué estación. Tuvo un sentimiento extraño justo cuando el tren empezaba a disminuir la velocidad para llegar al andén. Cuando estaba por detenerse, mi abuela vio aquella estación completamente vacía, de no ser por una persona de aspecto muy extraño que estaba esperando para subir exactamente a ese vagón. La pudo ver claramente por la ventana.
Era un hombre muy alto, robusto. Lo describe como alguien o algo de gabardina larga, oscura y sombrero café, como ese que usaban los reporteros en las películas de los 50. Estaba solo ahí parado, sin inmutarse, aunque el metro le pasó solo a unos centímetros. Parecía solo esperar a que se detuviera por completo, y entonces entró al vagón. Dice mi abuela que algo le hizo sentir que no debía verlo y bajó la mirada. Solo lo vio de reojo. Ingresó por la puerta que le quedaba a sus espaldas y empezó a acercarse a ella. El metro estaba completamente detenido y este hombre, este ser, esta cosa, avanzaba muy lentamente, tomándose todo el tiempo del mundo. Le pasó por un lado a mi abuelita. Ella no levantó la vista, no quería verle la cara. Tenía un presentimiento terrible y extraño y solo alcanzó a verle una mano enorme, gorda, con un tono de piel como cobriza y morena al mismo tiempo. El ente siguió avanzando, pero dice mi abuela que parecía que no caminaba, solo se desplazaba. Me dijo: ya ves, mija, como cuando caminamos, al dar el paso como que subimos y bajamos tantito. Pues él no iba haciendo eso. Era como si flotara, como si se deslizara. Aquello avanzó hasta llegar al muchacho que estaba en las bancas. Ese ser no había hecho ningún movimiento de cabeza. Todo el tiempo avanzó erguido sin voltear a ningún lado hasta llegar al chico. Ahí se detuvo. Giró lentamente hacia él. Se le acercó al oído, como si le estuviera diciendo algo en secreto. Mi abuela solo miraba de reojo, no se atrevía a verlos directamente, pero alcanzó a notar que al joven le cambiaba la expresión, que ponía de pronto una cara de terror. Ella quiso rezar la magnífica, pero no logró recordar ni decir palabra alguna. El vagón seguía detenido en esa estación del metro vacía que nunca logró identificar. El ser de la gabardina se incorporó y, moviéndose de la misma manera, bajó del vagón. Parecía que el convoy lo estaba esperando solo a él, pues en cuanto bajó se cerraron las puertas y continuaron su marcha. Mi abuela notó que esta cosa se ponía de nuevo en la misma posición, rozando el metro, justo como estaba cuando llegaron a la estación. Solo entonces se atrevió a ver al chico, que sacó una estampa de su cartera, como de un santo, y empezó a besarla y a persignarse desesperado. Mi abuela sintió tanto miedo que se bajó en la siguiente estación, aunque aún no llegaba a su destino. Nunca volvió a ver al chico, ni a tener una experiencia similar en el metro, pero dice que duda que aquello que se haya subido fuera una persona. Y asegura que esa noche sintió algo muy malo que aún no logra explicar. Muchas historias extrañas suceden todas las noches en el metro de la Ciudad de México. Quiero aprovechar que contamos esta para preguntarte si tú tienes alguna que te haya ocurrido a ti o a alguien cercano. Y también, si es del metro de tu ciudad, también compártela por favor con nosotros, porque nos preguntamos si será solo el de esta ciudad el que está lleno de misterio y de leyendas, o si se contarán también historias de este tipo en el metro de otros lugares. Te prometemos que vamos a seguir buscando historias, también de todo el transporte público en general, pero ahora es momento de continuar con el tema que nos atañe esta noche. Antes de pasar a la última historia de hoy, te recuerdo seguirnos en Twitter, TikTok e Instagram, donde ya casi llegamos a 80,000 seguidores y nos vas a encontrar como RDLN Oficial, allí y en todos lados igual. Y si quieres saludarme también por ahí en mis redes personales, me encuentras como Upolch en todas partes. Y es que pronto tengo noticias importantes, porque nos vamos a poder ver en persona muy pronto, pero ya se los contaré después. Y ahora sí, sin más preámbulos, es hora de pasar al último relato de esta noche. Lo que estoy a punto de relatar le ocurrió a mi abuela en Huatulco, Oaxaca, en febrero de este año. Es una historia que le contó a grandes rasgos por teléfono a mi papá, pero cuando vino por fin nos lo explicó con lujo de detalles. Fue tan impactante para ella que le costó mucho trabajo poder hacerlo.
Al principio no quería que la compartiera con ustedes, pero luego de enseñarle algunos episodios de relatos de la noche, cuando vio que aquí se toman las anécdotas de toda la gente con mucha seriedad, por fin accedió. Mi abuela viajó con su hermana y una de sus mejores amigas. Es el primer viaje solas que tenían en más de 2 décadas, y lo hicieron porque su amiga acaba de quedar viuda y está pasando por un momento muy complicado. Estaban en un hotel junto al mar, de esos que tienen todo incluido y donde no hay necesidad de salir porque tienen varios restaurantes y demás amenidades dentro del mismo. Esto pasó la segunda noche que estaban ahí. En la primera se durmieron muy temprano porque llegaron cansadas del viaje. En esta otra mi abuela se fue a caminar antes de ir a cenar con las demás. Dice que aún no oscurecía por completo y que toda la playa tenía un tono azul muy bonito, propio de los últimos asomos de la luz de la tarde. El mar estaba bravo, así que no había nadie más en la playa. Aún así, ella se decidió a caminar. La playa era exclusiva de 2 hoteles, pero a lo lejos parecía perderse en la montaña, en la vegetación. Mi abuela caminó un poco hacia allá, pero pronto se dio cuenta de que estaba mucho más lejos de lo que creía. Luego de varios minutos, empezó a caminar de regreso. No llevaba reloj ni teléfono, pero calculaba que a esa hora seguramente ya la esperaban en el restaurante. Me voy a apurar antes de que se preocupen por mí, pensó. Cuando entre el sonido del mar a lo lejos, a sus espaldas, en dirección hacia donde la playa se perdía en la vegetación, escuchó como que alguien le hablaba. Volteó y vio la figura de una mujer, al parecer aún más mayor que ella, que caminaba cojeando. La mujer le hacía señas con la mano de que le esperara, y mi abuela lo hizo. Pensó que quizás era alguna de las personas con quien hizo plática su hermana al llegar, pero no la reconocía. Y mientras más se acercaba, la señora más y más se iba encorvando. Mi abuela empezó a caminar un poco hacia ella, cuando escuchó que alguien le hablaba a su derecha, desde un hotel pequeño al lado del suyo, que parecía cerrado por las pocas luces que tenía. Un muchacho que parecía estar limpiando se acercó hasta la barda que dividía a ese hotel de la playa. «No le espere, no le espere», le dijo, y luego corrió hacia adentro de aquel hotel. Mi abuela volvió a buscar con la mirada a aquella mujer que se acercaba por la playa y ahora, ya en la total oscuridad de la noche, se veía que avanzaba hacia ella con movimientos muy extraños. Dice que se veía como si llevara una andadera, que hacía ese movimiento con los brazos, pero no llevaba nada, solo hacía el movimiento. Y de pronto empezó a acercarse hacia ella rapidísimo, como si fuera corriendo, y la forma en que se acercaba no coincidía con la velocidad de sus movimientos. Mi abuela empezó a correr, pero apenas avanzaba por lo pesado de la arena. Se acercó al mar aunque se mojara los pies para poder correr por donde ya era más firme. Mi abuela es muy delgada, pero los años no pasan en balde y le costó mucho intentar alejarse, escapar. Cuando por fin vio a una persona cerca de la alberca ya en su hotel y le gritó para llamar su atención y enseguida volteó. Le pidió ayuda, le gritó que la iban siguiendo y notó que varias personas más hacían caso y se acercaban hacia la playa. Cuando volteó hacia atrás, sintiendo que ya casi la alcanzaban, notó que la señora se venía moviendo igual, pero venía acercándose hacia ella al menos medio metro sobre el suelo. Y justo cuando estaba a unos 10 metros de mi abuela, giró hacia el mar y avanzó hacia allá. Mi abuelita se quedó sin saber qué hacer, parada solo contemplando aquella aparición que poco a poco se hundió en el mar sin provocar ningún salto de agua, al menos no alguno que se notara entre lo brava que estaba la marea. Mi abuela corrió hacia las personas que se habían acercado preguntándoles si la habían visto, si habían visto también aquella aparición flotando por la playa. Pero la vieron en silencio pensando que quizás mi abuela estaba loca, senil, que lo había imaginado todo. Se puso muy triste porque tampoco su hermana ni su amiga le creyeron, y por eso le habló a mi papá aquella noche. Necesitaba que alguien que la conociera más que nadie le dijera que no estaba loca.
Además, el joven del otro hotel parecía haber visto todo, incluso advertirla, y lo pudo ver a lo lejos 2 veces más durante su estancia, pero no logró acercarse a él para preguntarle. Por las noches no volvió a acercarse al mar.